Bueno, yo soy Marta Villanova, como ya os han comentado, soy técnico del Departamento de Estudios de aquí de Agroseguro y en primer lugar lo que os voy a hacer es un viaje por las condiciones especiales, sobre todo para situaros un poquito a todos, aunque estoy segura de que casi todos las conocéis, pero bueno, pues hay alguien que esté un poquito más perdido y aprovecharemos cuando lleguemos a cada uno de los puntos en los que hemos modificado para hablar sobre las modificaciones que hemos realizado. De todas maneras, al final de la presentación, por mi parte, ya haremos un resumen de todas las modificaciones, todas seguidas. Pues bueno, este es un poco el índice que vamos a seguir. Primero vamos a ver las condiciones especiales, los rendimientos asegurables, las modificaciones, como os comentaba, y después lo que decía Aina, que va a presentaros, las novedades de información a proveedores, que van a tener dos partes, la parte de los encargos y la parte del SISCO. Bueno, pues empezamos. La línea 300, línea de frutales. ¿Qué podemos asegurar en esta línea? Pues en esta línea podemos asegurar melocotón, nectarina, platerina, paraguayo, albaricoque, ciruela, manzana de mesa, pera y manzana de sidra. ¿Qué es lo que vemos muchas veces? Que nosotros en las condiciones especiales, o incluso cuando hablamos entre nosotros, nos referimos al melocotón. Cuando hablamos de melocotón, nos referimos al grupo melocotón, que engloba estos 4 cultivos, ¿vale? Melocotón, nectarina, platerina y paraguayo. ¿Qué podemos asegurar en la línea? En la línea podemos asegurar la producción plantación, los plantones y las instalaciones. Ya sabéis, como siempre, las instalaciones son opcionales y para poder asegurarlas tenemos que tener asegurada o producción o plantones. ¿Qué más tenemos en esta línea? Pues tenemos diferentes destinos. Tenemos destino industria, destino fresco de calidad estándar, destino fresco de calidad alta. Estos destinos, además, tendrán para algunos de los riesgos diferentes tablas de valoración. ¿Qué más tenemos? Pues sistemas de producción diferenciados. Tenemos ecológico y tradicional. Igual, esto en que nos afecta, igual que en el precio, nos afecta también en que tenemos unas condiciones mínimas de cultivo diferentes a cumplir tanto en un sistema como en el otro. Cuando hablamos de instalaciones en esta línea, ¿a qué instalaciones nos referimos? Pues a estas que tenemos aquí, estructuras de protección antigranizo, las mallas, los invernaderos, los sistemas de condición, el cabezal de riego y red de riego en parcelas. Vamos al lío. ¿Qué riesgos tenemos cubiertos? Bien, pues los riesgos que tenemos cubiertos en esta línea los tenemos que diferenciar pues en función del tipo de capital que tengamos asegurado. El tipo de capital producción que tenemos cubierto, pues tenemos cubierta la helada, la falta de cuajado, el pedrisco, el resto de adversidades climáticas y los riesgos excepcionales, que son esos que tenemos ahí en el centro. En este caso, ¿qué incluyen los riesgos excepcionales? No sé si alguien ha hablado. Bueno, no lo he dicho, pero si en algún momento alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna cosa, que nos pare y nosotros paramos encantadas y le contestamos. Bueno, sigo. ¿Qué riesgos excepcionales son los que tenemos en esta línea? Pues tenemos fauna, incendio, inundación, lluvia torrencial, viento huracanado y lluvia persistente. Que básicamente el principal problema que nos ocasiona es el rajado del fruto. Cuando hablamos de la plantación, los plantones, ¿qué riesgos tenemos cubiertos? Pues todos los mismos riesgos que tenemos cubiertos para la producción. En el caso de las instalaciones, cualquier riesgo climático que no sea controlable por el agricultor está cubierto. Bien, ¿qué garantías tenemos? Pues casi todos los riesgos inician garantía en un estado fenológico, salvo la lluvia persistente y el viento huracanado, que empiezan garantías en un tamaño de fruto mínimo. Bien, este estado fenológico de la mayoría de los riesgos, ¿cuál es? Es el estado fenológico D. ¿Cuál es este estado fenológico? Es el de corona visible hinchada. Como podéis ver ahí, pues bueno, ahí tenéis en varias, esta es una diapositiva con varios cultivos, tenemos ahí el melocotonero, el ciruelo, el peral, el manzano, que son los que nos atañen. ¿Cuál es el final de garantías que tenemos? Pues en casi todos los riesgos es o bien la recolección o bien una fecha que tenéis ahí indicada, salvo en el caso de la falta de cuajado, donde el final de garantías es un tamaño de fruto que coincide con el inicio de las otras garantías que teníamos anteriormente, que empezaban por el tamaño de fruto. ¿Qué módulos podemos asegurar en la línea? Vale, pues los módulos que podemos asegurar, esta es una de las novedades que tenemos este año. Hasta el año pasado nosotros podíamos asegurar módulos 1, 2, 3, P y 3M. Sin embargo, este año hemos eliminado el módulo 3. Es decir, solamente podemos asegurar el 1, el 2 y el P. Y el módulo 3M, que se puede asegurar únicamente para los melocotones de variedad de recolección anterior al 10 de junio, siempre y cuando estén en las comunidades autónomas de Murcia y de Valencia. ¿Cómo podemos analizar cada uno de estos módulos? ¿Qué diferencias hay entre uno y otros? Vale, pues el módulo 1 es como en casi todas las líneas, nos ofrece una cobertura global
con daños por explotación, con una franquicia elegible. El módulo 2, aquí en este caso tenemos unos riesgos van por parcela, unos riesgos van por explotación y también tenemos unas franquicias elegibles. El módulo P, tenemos unos riesgos nominados y luego además tenemos la cobertura de helada, es elegible y además es por parcela. Y luego además tenemos el módulo 3M, que es este especial que os he dicho que era solamente para el melocotón esta temprano, que tiene la cobertura de todos los riesgos, es por parcela y la helada por ámbito. Como podéis ver, pues en función de del módulo que elijamos, pues tenemos un mayor nivel de garantías o menor. Si analizamos cada uno de ellos, vemos que en el módulo 1, ¿podemos quitar esto? Perdón. En el módulo 1 tenemos casi todos los riesgos todos los riesgos van por explotación y tenemos siempre un mínimo indemnizable, un mínimo indemnizable del 30% y una franquicia que será elegible entre 3. O bien una absoluta del 30 o bien unas franquicias absolutas que tendremos diferenciadas en una tabla general o en una tabla bonus que os voy a contar más adelante, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Módulo 2. En el módulo 2, como ya os decía, tenemos algunos riesgos que van por parcela y algunos riesgos que van por explotación. En este caso, ¿cuáles son los riesgos que van por parcela? Pues el pedrisco y los riesgos excepcionales si los elegimos por parcela. Si en el caso de que elijamos los riesgos excepcionales por explotación, irían en el mismo saco que la helada, la falta de cuajada y el resto de adversidades climáticas que siempre van por explotación. En este caso, además, veis que tenemos ahí un mínimo indemnizable y una franquicia que también es elegible, que puede ser elegible del 30, con el valor que nos indique una tabla general o una tabla bonus. Ahora veréis por qué hago hincapié sobre todo en este riesgo, que es el riesgo de helada, o en el grupo de riesgos donde va la helada, porque es en uno de los que hemos actuado este año en las notificaciones. Bien, ¿qué era lo que os decía? En este caso, cuando decimos que tanto en el módulo 1 como en el módulo 2 podemos elegir el mínimo indemnizable o el mínimo indemnizable de la franquicia para esos riesgos que van unidos a la helada, tenemos una excepción, que es el caso de los asegurados de reiterada y alta siniestralidad, que es una de las novedades que tenemos este año. En este caso, estos asegurados, que más adelante os definiré cuáles son, cómo lo hemos elegido y qué tratamiento les vamos a hacer, en este caso, en lo que nos atañe a los módulos que estamos viendo ahora mismo, lo que nos implica es que tenemos una franquicia absoluta del 30% en esos elegibles que teníamos anteriormente, que es donde va la helada. El resto de asegurados que no son asegurados de reiterada y alta siniestralidad, lo que os decía, podrán elegir ese 30% también o unas franquicias y unos mínimo indemnizables que serán menores en función de si son bonificados o no. ¿Quiénes son los asegurados bonificados? Son aquellos que han tenido una bonificación en las primas, puesto que sus resultados han sido positivos, han sido buenos y por lo tanto pueden elegir una franquicia menor. En este caso, la gente que está en la tabla bonus puede tener una franquicia entre el 10 y el 25 y la gente que no es bonificada y que por lo tanto no está en esa tabla, sino que tiene que ir a la tabla general, que es la que tenemos encima, tendrá unas franquicias y un mínimo entre el 15 y el 30%. ¿Cómo funcionan estas tablas? Estas tablas van a asignar una franquicia y un mínimo indemnizable en función del tipo de explotación y nivel de riesgo de la comarca donde esté nuestra explotación. Es decir, nosotros entraremos con un nivel de riesgo y un tipo de explotación y nos marcará la franquicia que nos corresponde. Y nosotros podremos elegir entre esa o la del 30%. En caso de ser bonificado, podremos elegir la que nos corresponde por la tabla bonus, la de la tabla general o la del 30%. ¿Cómo sabemos qué nivel de riesgo y qué tipo de explotación tiene cada una de las explotaciones? Bueno, pues el tipo de explotación lo tenemos detallados en el anexo 3. Ahí en el anexo 3 lo podéis encontrar, que ya son con unos valores, pero a grosso modo, ¿qué es lo que nos indica? Nos indica cómo es la explotación. Tenemos 4 tipos de explotaciones. Las tipo 1 son explotaciones con cultivo mayoritario de albaricoque, ciruelo o manzana, de sidra, perdón. Las tipo 2 son explotaciones pequeñas, cuyo cultivo mayoritario no sea ni albaricoque, ni ciruela, ni manzana de sidra. Luego tenemos las tipo 3, que pueden ser de 2 tipos. O explotaciones grandes con una especie mayoritaria distinta a estas 3 que estamos mencionando todo el rato, o una explotación pequeña multicultivo. Y el último tipo de explotación son las tipo 4, que son cuando son explotaciones grandes multicultivo.
Cuanto más alto sea el número de tipo de explotación, menor será la franquicia. Es decir, una explotación tipo 4 tendrá los riesgos más compensados por dentro de su propia explotación y por eso podrá acceder a una franquicia menor que una explotación tipo 1. El nivel de riesgo. ¿Dónde podemos consultar el nivel de riesgo? Lo podemos consultar en el anexo 2. En el anexo 2 nosotros tendremos un listado donde tenemos todos los niveles de riesgos comarca a comarca a nivel nacional. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues ahí os los he dibujado en un mapa para que os hagáis una idea. Pues podemos ver que, por ejemplo, en Andalucía o en Extremadura, el riesgo de helada es nivel de riesgo 1, nivel de riesgo 2, es decir, es mucho más inferior, mucho más bajo que el que puede haber, por ejemplo, en Aragón, donde tenemos más zona de nivel de riesgo 3. Seguimos, ¿qué más módulos teníamos? Teníamos el módulo 3M, este es el que os decía que este es solamente para el melocotón temprano, para Murcia y para Valencia, y en este caso, para la helada, vemos que tenemos un mínimo iniciable y una franquicia que va a ir en función de la variedad y del ámbito, va a ser fijo en función de la variedad y el ámbito. Pero como podéis ver ahí tenemos una llamadita, la llamadita 2, que volvemos a decir que los asegurados de reiterada y alta siniestralidad tendrán un mínimo iniciable y una franquicia absoluta del 30%. Es decir, un asegurado que sea de reiterada y alta siniestralidad, independientemente de cuál sea la variedad que tenga y el ámbito donde tenga su explotación, siempre va a tener una franquicia del 30% y un mínimo inicial. Módulo P. Este es el último módulo que tenemos y en este caso todas las indemnizaciones van a nivel parcela y en el caso de la helada es elegible. Nos ocurre como en el módulo anterior, también tenemos una franquicia de un mínimo indemnizable que variará en función del cultivo y el ámbito, salvo en el caso de ser asegurados de reiterada y alta siniestralidad, donde la franquicia de mínimo indemnizable será del 30%. Bien, llegamos a los complementarios, los módulos complementarios. ¿Qué podemos asegurar en los módulos complementarios? Podemos hacerle un complementario a todos los módulos, al 1, al 2, al 3M y al P. ¿Qué es lo que nos cubre? Pues lo que nos cubre son tanto daños en cantidad como daños en calidad para los riesgos de pedrisco y riesgos excepcionales. Aquí tenemos una salvedad y es que para el módulo 2, cuando la cobertura de riesgos excepcionales por explotación, o sea, cuando la elegíamos por explotación, en ese caso no tenemos cobertura para los riesgos excepcionales en el complementario. Es decir, para el módulo 2, si hemos elegido los riesgos excepcionales por explotación, solamente nos serviría el complementario para el pedrisco. ¿Qué rendimiento es el que podemos fijar en el seguro complementario? Vale, este rendimiento es libre, siempre y cuando se ajuste a la esperanza real de producción que tenemos en la parcela. Es decir, lo que debemos asegurar es lo que pensamos que vamos a coger en campo. Hablando ya de rendimientos, ¿qué rendimientos podemos asegurar en esta línea? Bueno, pues en esta línea, lo que os decía, siempre debemos ajustarnos a las esperanzas reales de producción. Sin embargo, tenemos algunos casos en los que estos rendimientos van a ser máximos. Es decir, cuando vamos a hacer el seguro principal, este rendimiento puede que sea... Creo que no. Vale. Cuando hacemos el seguro principal, pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que nosotros tengamos un histórico en esa parcela, porque los rendimientos en esta línea, recuerdo que se asignan a nivel de parcela. Entonces puede ser que esta parcela haya sido asegurada previamente, como mínimo 2 años de los últimos 5. En ese caso tendremos un rendimiento individualizado. Este rendimiento se va a hacer con nuestro propio rendimiento, es decir, con lo que nosotros hayamos obtenido en esos años que hemos asegurado, pues vamos a conseguir un dato haciendo la media y ese es el rendimiento que vamos a poder asegurar. Ese rendimiento podrá ser máximo o histórico. ¿De qué dependerá? Pues de los resultados del agricultor, de los resultados de la parcela, del ámbito de la parcela, ¿vale? Hay determinados ámbitos cuyos rendimientos siempre son máximos. Entonces, en función de las características de la parcela, pues este rendimiento individualizado puede ser máximo o histórico. ¿Qué es lo otro que puede ocurrir? Pues, por ejemplo, cuando se asegura por primera vez una parcela. Esta parcela no tenemos un histórico, no sabemos cuál es su historia, no sabemos qué rendimiento se ha producido, entonces en ese caso se asegura con un rendimiento zonal. Este rendimiento zonal, a su vez, igual puede ser máximo o puede ser de referencia. Será máximo en algunos ámbitos que vienen determinados además en las condiciones especiales. ¿Cómo asignamos el rendimiento? Bien, el rendimiento nosotros ya os he dicho que lo asignamos a nivel de parcela, pero ¿qué es lo que definimos como parcela para asignar el rendimiento?
Bien, pues una parcela para asignar el rendimiento es el SICPAC sin recinto, más el cultivo, más el grupo varietal, más la variedad, siempre y cuando sea o pepita o ciruela, más la edad. Es decir, aunque una parcela está asegurada, haya estado asegurada en los últimos años por dos asegurados diferentes, si la parcela es exactamente igual en lo que a estos campos se refiere, es decir, SICPAC sin recinto, cultivo, grupo varietal, variedad y edad, entonces para nosotros a efectos de cálculo del rendimiento es la misma parcela. ¿Qué es lo que nos puede ocurrir? Antes era una cosa que nos pasaba, por eso se modificó, antes esta agrupación a nivel de rendimiento no incluía la edad. ¿Qué pasaba? Pues nos encontramos el dibujo que tenemos a la izquierda. Podíamos encontrarnos una parcela en la que teníamos árboles adultos y árboles jóvenes y como nosotros no diferenciábamos por edad, le asignábamos un único rendimiento a toda la parcela, que es lo que nos ha pasado a todos cuando hemos ido a tasar y hemos tenido que repartir en los kilos de en una y en otra. ¿Qué es lo que pasa? A raíz del Plan 22 se introdujo la edad como factor determinante para diferenciar los rendimientos de las parcelas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos? A lo mejor tenemos una misma parcela, mismo cultivo, grupo varietal, variedad, todo exactamente igual, pero con dos edades diferenciadas y nosotros tendremos dos rendimientos diferentes. ¿Cómo calculamos estos rendimientos? Bien, pues como ya os he dicho antes, nosotros utilizamos los datos de los últimos 5 planes. Estos rendimientos de los que yo os estoy hablando siempre son los individualizados, ¿vale? Es decir, los de con histórico. ¿Qué tenemos que tener? Al menos 2 años de los últimos 5 con seguro. Es decir, si han asegurado en al menos 2 de los últimos 5, vamos a poder calculárselo. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Nosotros aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos aquí este arbolito que hemos puesto ahí, que contrató en el 18, 19, 20, 21, 22. Vemos que la edad es coherente, aseguró con 14, 15, 16, 17 y 18 y cada año pues hemos obtenido unos rendimientos diferentes. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros, cuando nosotros queremos calcular el rendimiento puede ocurrir dos cosas. Que tengamos entre 2 y 5 planes, perdón, entre 2 y 4 planes, es decir, no tengamos los 5, entonces en ese caso, ¿qué haremos? La media aritmética de los planes que tengamos para asignar el rendimiento. Sin embargo, ¿qué ocurre si nosotros tenemos contratación en los 5 planes? En ese caso, lo que hacemos es nos quedamos con el rendimiento mayor entre la media aritmética y la media olímpica, es decir, quitando el mejor y el peor de los años. En este caso, por ejemplo, si hacemos la media aritmética salen 14.400 y cuando hacemos la media olímpica, que es quitando el año de los 8.000, el 2019, el año de los 8.000 kilos y el del 2021, que es el de los 18.000 kilos, pues la media sería 15.300. Pues el rendimiento que podría asegurar esta parcela serían los 15.300. Si no tuviéramos alguno de los planes porque no han asegurado, ya os digo que sería directamente la media aritmética. Bien, pues llegamos a las novedades de este año. ¿Cuál es el objetivo fundamental de todas las novedades que se han realizado y que se están realizando en las líneas en este plan? Pues es la viabilidad del seguro. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En los últimos años, por ejemplo, en esta línea tenemos riesgos reiterados de falta de cuajado con un aumento de los eventos adversos que nos está llevando a que todas las líneas estén en desequilibrio. ¿Qué quiere decir esto de que las líneas estén en desequilibrio? Esto lo que quiere decir es que las indemnizaciones que se pagan son superiores a la prima que se recibe. No debemos olvidar que siempre al final, para que un seguro sea sostenible, lo que nosotros tenemos que conseguir es que las indemnizaciones que se paguen se puedan pagar con las primas que se hayan aportado. ¿Esto qué es lo que nos ha llevado? A necesidad de ajustes. ¿Qué tipo de ajustes se han realizado? Se han realizado ajustes en dos vías. Por un lado individuales y por otro lado zonales. ¿Cuáles son los ajustes individuales que se han llevado a cabo? Las coberturas individualizadas en rendimientos, franquicias, mínimos indemnizables, límites máximos de daños, módulos asegurables. ¿Y cuáles son los ajustes tonales que se han realizado? Pues se han ajustado las tarifas, en este año en particular, por lo que se ha ajustado es el ajuste de la tarifa de Pedrisco para el módulo 1. Esto de realizar medidas individualizadas y medidas tonales, ¿de dónde viene? Porque lo que hemos visto es que analizando los resultados de los últimos planes, en particular hemos analizado este año del 18 al 22, hemos visto que el 5% de los asegurados han aportado 16 millones de prima y han cobrado 62 millones de euros en indemnización. Es decir, tiene un ratio de casi un 400%. Es decir, ¿os acordáis lo que os decía antes? Que para que sea sostenible una línea, las indemnizaciones se tienen que poder pagar con las primas que han aportado los agricultores.
Pues si se han pagado 62 millones y se han únicamente ingresados 16 millones de prima, esto es insostenible. Esto ya se empezó a ver en el plan 2022 y lo que se hizo fue un primer ajuste, que lo único que se tocaron fueron los rendimientos. Se crearon unos criterios para determinar estos asegurados de reiterada y alta siniestralidad, y a estos asegurados, a todas sus parcelas, se les redujo en un 15% el rendimiento medio de sus parcelas y además todos se convirtieron en máximos. Pero a pesar de esto, se ha visto que estas medidas no eran suficientes, entonces hemos tenido que seguir trabajando en la individualización de medidas y este año hemos creado nuevas medidas. Lo primero que hemos hecho es mejorar los criterios para determinar quiénes son estos asegurados de alta y reiterada siniestralidad. Bien, ¿cómo los determinamos? Nosotros cogemos 5 planes, es decir, los últimos 5 planes en los que disponemos de información de ellos. Si un asegurado ha asegurado los 5, se cogerán los 5. Si ha cogido 3, si ha asegurado 3, pues los 3, los que tengamos de cada uno de ellos. Bien, ¿qué criterios tiene que cumplir para caer en el saco de los asegurados de alta y reiterada siniestralidad? Bien, pues tiene que tener contratación en al menos 3 de esos 5 planes para el riesgo de helada y falta de cuajado. Además, tiene que tener un ratio de indemnización a prima mayor de 150 en los últimos 5 planes para el riesgo de helada y falta de cuajado. Esto de indemnización a prima es lo que os decía, al final, nosotros, si las indemnizaciones son iguales que las primas, ese ratio sería el 100%. Es decir, en este caso es que la prima, la indemnización que se ha pagado es 50% superior a la prima que se ha recibido. Y además este ratio, pero no acumulado del total de los 5 años, sino para cada uno de los años por separado, tiene que ser superior a 110 en al menos 3 de estos 5 años que estamos analizando. Además, que como todos sabemos, en la cosecha 22 hubo una helada muy grande, sobre todo en Aragón y Cataluña. Bien, pues de manera excepcional, ese siniestro no lo tenemos en cuenta para hacer este cálculo de que Sí. ¿Habláis aquí? No. Vale, que para que sea para que cuente como los 3 años, es decir, si tiene 3 años de siniestro y uno de ellos es en Aragón y Cataluña y es justo el plan 21, ese año se descartaría y no entraría dentro del criterio. Para ser asegurado de reiterada alta siniestralidad, lo que tiene que cumplir es los 3, es decir, si no cumple uno de los 3, ya no entraría dentro de esta clasificación. Vale, ahora que ya tenemos determinados los asegurados, bueno, para que os hagáis una idea, este año tenemos 570 asegurados en un total de unos 11.000, eran así más o menos, es decir, como un 5% de los asegurados no llegaba. ¿Qué medidas son las que les vamos a aplicar a todos estos asegurados? Vale, pues en función de ese ratio acumulado que tengan de los últimos 5 planes, le vamos a aplicar a diferentes medidas. Estas medidas siempre van creciendo, es decir, el que tenga un ratio de 150 tendrá unas medidas, el que tiene 250, bueno, miento, entre 150 y 250 tendrá unas medidas. El que tiene un ratio entre 250 y 400 tendrá todas las medidas que tiene el del rango inferior y además alguna adicional. Y el que tiene el rango mayor de 400, pues ya tiene todas las de los anteriores y alguna adicional, es decir, son acumulativas. Voy de arriba a abajo, si os parece, para que lo vayáis entendiendo y os voy contando cuáles son cada una de estas medidas. Para los asegurados que tienen un ratio entre 150 y 250, podrán asegurar todos los módulos, no tienen límite máximo de daños, sin embargo, su rendimiento ya sí que se ve afectado. ¿En qué se ve afectado? En que el tipo de rendimiento va a ser siempre máximo y además va a tener una reducción del 15% en todas sus parcelas. En este caso, ¿de qué hablamos esta reducción del 15%? Pues en el caso de que el rendimiento sea individualizado, ¿os acordáis que os decía que era la media de sus últimos años, de sus últimos 5 años? Pues esa media que nos saliera la reduciríamos un 15% y si es un zonal, pues se la reduce un 15% igualmente. Es decir, al rendimiento que le corresponde a esa parcela se reduce un 15%. Y luego, respecto a los mínimos indemnizables y las franquicias absolutas, vamos a tener que diferenciar entre los módulos 1 y 2 y el módulo P y 3M. Para los módulos 1 y 2 va a ser un 30% para todos los riesgos en el que el cálculo de la indemnización es por explotación, mientras que para los módulos P y 3M, donde, como ya os comentaba antes, la indemnización para el riesgo de helada es por parcela, pues solamente le vamos a aplicar ese mínimo indemnizable y esa franquicia absoluta al riesgo de helada. Vale. Los asegurados que tengan un ratio en el siguiente estrato, que estén entre 250 y 400,
igual va a apoyar igual fila por, o sea, columna por columna, podrán seguir asegurando todos los módulos, sin embargo van a tener ya una limitación nueva, que es un límite máximo de daños. Este límite máximo de daños va a ser del 50% en cada una de las parcelas para los riesgos de helada y falta de cuajado. Luego, si nos referimos al rendimiento, igual que el anterior, lo van a tener como máximo y reducido. Y en cuanto a las franquicias, igual de un 30% para todos los riesgos por explotación en los módulos 1 y 2, o del 30% para el riesgo de helada en el P y 3M. Si estamos en el último rango de ratios, es decir, tienen un ratio mayor de 400, es lo que estamos hablando, un ratio mayor de 400 es que su indemnización ha sido al menos 4 veces la prima que han pagado en los últimos 5 años. Bien, en este caso sí que tenemos una limitación de módulos asegurables. Estos asegurados no podrán asegurar en los módulos 1 y 2, únicamente podrán asegurar en el 3M y en el P. Y luego además tendrán el resto de limitaciones que indicaba anteriormente, el límite máximo de daño, el rendimiento asegurable limitado y el mínimo y la franquicia absoluta del 30 para cada uno de los riesgos en función de los módulos. ¿Qué es lo que ocurre? Además, cuando las parcelas cambian de titular, ¿vale? Veis que en el cuadro tenemos asteriscos en 3 sitios, uno en el límite máximo de daños, otro en el rendimiento asegurable y otro en el mínimo iniciable, la franquicia absoluta en el caso de los módulos P y 3M. Bien, pues en el caso de las parcelas que han sido aseguradas al menos una vez en los últimos 5 años por uno de estos asegurados que tiene un ratio superior a 150, esa parcela ya va marcada y esa parcela va a tener esas 3 limitaciones, la del límite máximo de daño, la del rendimiento asegurable y la del mínimo iniciable de franquicia absoluta, si asegura los módulos P y 3M, independientemente de quién la asegure. Es decir, el señor que la asegure, me da igual el resultado que tenga, sino que esa parcela, como ya ha estado asegurada anteriormente por un asegurado que tiene uno de estos ratios mayores a 150, esa parcela va a llevar las limitaciones. Además, ¿qué ocurre cuando un asegurado te hace un cambio de titularidad y el antiguo propietario era uno de estos asegurados catalogados como de reiterada y alta siniestralidad? Bien, pues si más del 20% del valor de producción de la nueva explotación proviene de un asegurado cuyo ratio sea superior a 150, en ese caso el nuevo asegurado se convertiría también en asegurado de reiterada y alta siniestralidad. Y todas sus parcelas tendrían que tener todos los requisitos que hacen en la tabla. Es decir, sería como si él pasara a tener el ratio del antiguo propietario de la explotación. Esto ya sé que es un poco lioso, si queréis ahora, si os surge alguna... ¡Uy! No sé si estáis viendo la presentación o os ha dejado de compartir. Se ha ido. Sí, se ha ido, de verdad, que de repente se nos ha cerrado a nosotros. ¿Ahí la ves? Ahora sí. Ahora. Vale, bueno, pues lo que os decía, que este ya sé que es un poco lioso, está para que todos lo sepáis y que la tenéis a mano, pues si queréis ir viéndolo, este mismo cuadro es el que tenéis en la condición 15 de las condiciones especiales, que sabéis que la tenéis ahí en la web, si le queréis echar un vistazo o si tenéis cualquier duda y cualquier cosita, ahora lo aclaramos o cualquier duda que os pueda surgir. Vale, más modificaciones. Como ya sabéis, en una de las modificaciones que se hizo en el Plan 22 es que se fijó la edad en la que una producción entraba en producción. Es decir, por ejemplo, para el albaricoque y el melocotón, para una edad igual o superior a 2 años, siempre nosotros lo tenemos ahora que asegurar como producción. Es decir, un albaricoque con 1 año lo teníais que asegurar como plantón, con 2 años ya era producción y a partir de 2 años era producción. Bien, pues a petición del sector, una de las modificaciones que se ha realizado es que ese año en el que consideramos que entra en producción, si el asegurado considera que la producción todavía no es comercialmente rentable, se puede seguir asegurando como plantón. Es decir, las edades que tenemos definidas como de entrada en producción, justo esa edad límite, la dejamos como 1 año de margen para que puedan asegurarlo de una manera o de otra, según la explotación vaya más adelantada o vaya más retrasada. Otra mejora que hemos realizado, una mejora en las estructuras de protección antigranizo y umbráculos. Antes, ¿qué teníamos que tener? Teníamos que tener, es la imagen de la izquierda, teníamos que tener un poste cada 50 metros cuadrados y ahora se admite un poste cada 60 metros cuadrados, siempre y cuando que en las posiciones de mayor esfuerzo haya postes metálicos de 75 milímetros de diámetro
o con vientos anclados. Y las últimas modificaciones son, por un lado, el precio de aseguramiento. Se ha incrementado el precio del cultivo de nectarina de media estación y tardío, y además se ha incrementado el precio de las instalaciones. Y por último, que ya lo decía lo dije antes, pero no quería dejar de incluirlo aquí las novedades, es la eliminación del módulo 3 por su baja contratación. No sé si... Bueno. No sé si antes de pasar al siguiente apartado, si tenéis alguna duda acerca de las novedades, pues igual es buen momento para preguntar. Bueno, o si no, de las condiciones. bueno, de las condiciones. Y si no, pues luego al final podemos recoger las preguntas. Yo tengo una pregunta, soy Joaquina. Muchas gracias, Joaquina. Buenas tardes. A ver, antiguamente, yo no sé si esto el año pasado ya estaba o no, pero antiguamente para sacar el rendimiento tenías que tener en cuenta, tú tenías 5 años y entonces tenías que pasarlo todo, todos los kilos como si tuvieras los árboles, o sea, como si el año 20, 21, 22, 23 y 24, ¿vale? Entonces el año 20 lo tenías que multiplicar por un coeficiente para adaptar su producción a la que hubiera sido en el año 24, ¿vale? Ahora simplemente, por lo que veo, es hacer la media aritmética de las... No, Joaquina, no, se sigue haciendo esas actualizaciones por vale. Se siguen haciendo. Lo que pasa es que esto, como era os lo queríamos contar un poco por encima, conceptos muy básicos, no queríamos entrar tanto a profundizar, pero efectivamente, como muy bien dices, nosotros cuando tenemos plantaciones jóvenes, lo que hacemos es, si la edad que vamos a asegurar ahora, por ejemplo, este año son 10 años, lo que hacemos es que los rendimientos de los años anteriores los multiplicamos por un coeficiente para simular cuál sería el rendimiento que hubiera tenido ese año la cosecha si en lugar de la edad que tenía tuviera los 10 años que son con los que va a asegurar. Eso se sigue haciendo, ¿eh? Vale, pues esa. Y la tabla de coeficientes sigue estando en las condiciones especiales. Sí. Eso, vale, pues esa era mi duda. Gracias. Nada, a ti. Bueno, pues si no hay más dudas, pues pasamos al último punto, que, bueno, una vez que Marta nos ha presentado, nos ha hecho un repaso de la línea y además las novedades de frutales para este plan, como hemos recibido algunas peticiones de algunas consultas acerca de cómo van a recibir el perito la información acerca de la individualización de las coberturas, pues vamos a aprovechar este foro para contarlo. Entonces, va en 2 vías. Una parte será la de encargos y una segunda parte va a Sisco. La primera parte de encargos, en la línea de frutales, además de la información del Excel de encargos y demás, hay una información extra que es la información adicional, ¿vale? En la que se ha incluido se ha incluido más información. Vamos a hacer un repaso de cómo poder descargar y cómo poder acceder a la información adicional. La podemos descargar de 2 formas, a través de la web o a través de Sisco. A través de la web lo podemos hacer en la consulta de encargos. Entonces, en el encargo, si clicamos en la información adicional y luego le damos al botón verde, nos descargará un fichero con la información adicional por DNI, ¿vale? Una vez clicamos en la pantalla verde de la información adicional, podremos seleccionar cada uno de los apartados que incluye esta información adicional. Si clicamos en todos, pues los seleccionaremos todos y esa será la información que se descargue. Si solo seleccionamos alguno de los puntos, pues solo se descargarán esos puntos. En cuanto a Sisco, si no se quiere trabajar con la web, una vez en Sisco aceptamos el encargo y queremos descargar, generalmente todos los tics de la información a descargar suelen venir marcados. Entonces, ¿cuál es el que marca
la descarga de la información adicional? Es la de info del cultivo. Entonces, siempre que ese esté marcado, al presionar en descarga, nos descargará esa información. Esa información, ¿dónde se queda descargado en el ordenador? En la carpeta de documentos auxiliares de efecto, que se generarán tantos zips como información adicional haya. Es decir, se descarga un zip por DNI que contenga el encargo, ¿vale? Y de esta manera pues, se puede acceder a ese archivo. La información adicional, bueno, aquí aunque está muy pequeñito, pero estos son todos los apartados que hemos marcado anteriormente para su descarga, y he marcado en un recuadro en rojo lo que ha sufrido cambios este año. Con la individualización de coberturas, en los criterios seleccionados va a aparecer un nuevo campo, y luego en el último apartado, que es en el árbol genealógico. En el primer punto, donde va a haber modificación, como comentaba Marta, si el asegurado es de reiterada y alta siniestralidad, es decir, que tiene una asignación de coberturas individualizada, nos aparecerá el ratio, ¿vale? Su ratio de indemnización a prima, que puede ser del 150, del 250 o del 400. Con este ratio, si vamos a la condición 15, en la misma tabla que ha presentado anteriormente Marta, podemos ver qué medidas son de aplicación a este asegurado, ¿vale? En el caso de que no lo sea, pues aparecerá que no lo es, ¿vale? En el segundo punto, que es el árbol genealógico, donde hay modificación en la información, solo mencionar que en el árbol genealógico lo que nos proporciona es un histórico de los rendimientos tanto asegurados como obtenidos a nivel de parcela de los últimos 5 años, ¿vale? Y también nos indica el DNI que lo ha asegurado en cada año, ¿vale? El nivel de información que nos muestra el árbol genealógico es a nivel de parcela, entendiendo al mismo nivel que se ha asignado el rendimiento. Es decir, lo que comentaba Marta, a nivel de SIGPAC sin recinto, cultivo, grupo varietal, variedad, en el caso de la pepita y la ciruela, más la edad, ¿vale? Que es el mismo nivel al que se aplican las limitaciones o las individualizaciones de cobertura que aplican a la parcela, ¿vale? Además, en el árbol genealógico nos aparecerá la cosecha 2024, es decir, la del plan 2023, y nos aparecerá el rendimiento que ha asegurado y su rendimiento que se le ha asignado, o el rendimiento que puede asegurar, ¿vale? Y además aparecerá si ese rendimiento es de un asegurado de alta, o sea, si esa parcela es de alta reiterada y alta siniestralidad. En el caso de que sea así, ese rendimiento de referencia ya viene reducido el 15%, ¿vale? Ya pasando al segundo punto, que sería Sisco, la información que va a recoger Sisco, se han habilitado 2 avisos nuevos, que uno va a incidencia en parcela y otro va en la propia pantalla de Sisco, que se verá, o sea, se muestra o sea, aunque vayamos clicando y vayamos pasando de pantalla de información, muestreo, firma, etcétera, siempre vendrá esa marca de asegurado reiterada y alta siniestralidad, ¿vale? En este tipo de asegurados con coberturas individualizadas, en todas sus parcelas aparecerán estos 2 avisos. Puede haber casos en los que haya asegurados en los que solo alguna de sus parcelas tengan coberturas individualizadas. En ese caso, solo en las parcelas donde sean de aplicación esas coberturas individualizadas aparecerán estos 2 avisos. En el resto no aparecerá ningún aviso. Y ya por último, en Sisco, como ya conocéis, en el apartado de atributos parcela, en la parte de condicionado de riesgo se muestra las condiciones de cobertura a nivel de parcela y riesgo, ¿vale? En este caso, aquí se recogerá, si es de aplicación, las coberturas individualizadas,
tanto del límite máximo de daños, la franquicia y el mínimo indemnizable si es de aplicación en la parcela. Y toda esta información es de carácter informativo. Y por mi parte, pues bueno, muchas gracias. Y si tenéis alguna duda, pues Aprovecha para hablar. sí. No sé si mejor dejar de compartir y... Hola, soy Joaquina de nuevo. Hola. Bueno, una pregunta. Y siempre, muchas veces sale en el Sisco, cuando vas a mirar las franquicias y las coberturas y el mínimo indemnizable, el problema ese de Veremos, Joaquina. según condicionado, ¿vale? O sea, eso es un rollo. Eso no se puede solucionar, que salga la franquicia y la cobertura que tiene cada señor en cada parcela. Es decir, ahora en el último pantallazo bueno, espera, que he dejado de compartir, pero en el último Sí, pantallazo, ahí salía, pero ahí hay muchas veces que no sale. Yo no sé si eso lo habéis cambiado o no. Hay muchas veces que pone un asterisco y pone según condicionado, según tabla bonus, según tabla no sé qué. no, ahora ahí en esa pantalla vendrá desglosado a nivel de riesgo lo que le aplica a cada parcela. Pero sí, pero eso es porque ese señor es RAS, pero esa parcela es RAS, pero en las otras parcelas, yo me refiero, por lo menos el año pasado, ¿eh? Tú veías una póliza y te Ujú. decía mínimo indemnizable o franquicia según tabla bonus. Y entonces te tenías que coger las condiciones, tenías que coger la póliza, mirar ese señor qué tipo de explotación tenía. O sea, es complicado, Vale, bueno, ¿sabes? esto lo... Entonces no lo sé si eso lo habéis modificado y va a salir así tan bonito como eso, con tanta ayuda como eso es lo ideal, lo que a todos los peritos nos gustaría que saliera, pero no lo sé. O sea, bueno, lo consulto, pero bueno, ahora en teoría la idea es que se muestre desglosado por riesgo. Vale. Pero